Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo de varios coros de conferencias generales anteriores. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, que preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que están participando de estas reuniones mediante radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música para esta sesión, que ha sido grabada con anterioridad, estará a cargo de varios coros, directores y organistas. El coro dará inicio a esta reunión cantando La Luz de la Verdad. Luego, el elder J. D. Cornish, de los 70, ofrecerá la primera oración. Heavenly
Nuestro amado Padre Celestial, te amamos y te adoramos. Te agradecemos por las incontables bendiciones que nos has dado. Amamos a tu amado Hijo Jesucristo por su vida inmaculada. Oramos que podamos sentir tus tiernas misericordias y que alcances a todos aquellos que sufren en este mundo y los elementos que conducen a su sufrimiento. Estamos reunidos aquí para escuchar de tus siervos, quienes nos aconsejarán para que podamos abrir nuestras mentes y nuestros corazones al cambio. Oramos humildemente en el nombre de tu Santo Hijo, Jesucristo. Amén. El presidente Henry B. Eyring ahora presentará a las autoridades generales, setentas de área y oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Brothers and sisters, Ahora presentaré a las autoridades generales, setentas de área y los oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Dallin Harris Oaks como primer consejero de la primera presidencia y a Henry Benyon Eyring como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a Dallin H. Oaks como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a M. Russell Ballard como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Los que estén a favor pueden indicarlo. Los que estén en contra pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros del Quórum de los 12 Apóstoles: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong y Ulises Soares. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Hemos relevado a los élderes L. Whitney Clayton, Enrique R. Falabella y Richard J. Maines como 70 autoridades generales y les otorgamos el estatus de eméritos. Aquellos que deseen unirse a nosotros expresando gratitud a estos hermanos y sus familias por su extraordinario servicio, favor de manifestarlo. Hemos relevado al elder L. Todd Butch como 70 autoridad general. Los que deseen agradecerle por su servicio, por favor, sírvanse manifestarlo. Hemos relevado a los obispos Dean M. Davis y W. Christopher Waddell como primer y segundo consejeros, respectivamente, en el obispado presidente. Los que deseen expresar su aprecio a estos hermanos por su dedicado servicio, lo pueden indicar. Hemos relevado a los siguientes hermanos como 70 de área: Rubén Acosta, René R. Alba,
Alberto A. Álvarez, Vladimir N. Astashov, José Batala, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carboni, Armando Carreón, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique de Calle, Osvaldo R. Díaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, E. Xavier Espinosa, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Sam M. Galvez, Patricio M. Jufra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hinsey, Adolf J. Johansson, Wisit Kanakam, Seun Hun Ku, Pedro X. Larreal, Johnny L. Leota, José E. Maravilla, Joel Martínez, Joaquín J. Moreira, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Norambuena, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pérez, Stephen M. Peterson, J. D. Pimentel, Edvaldo B. Pinto Jr., Alexi V. Samaikin, K. David Scott, Rulon F. Stacy, Carl M. Tillman, William R. Titera, Carlos R. Toledo, César E. Villar, David T. Warner, Gary K. Wild y William B. Wong. Los que deseen acompañarnos para expresar agradecimiento por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos: Den M. Davis como Autoridad General 70. Aquellos que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Opuestos, si los hay, del mismo modo. Se propone que sostengamos a W. Christopher Waddell como primer consejero en el obispado presidente y L. Todd Budge para servir como segundo consejero en el obispado presidente. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Opuestos, si los hay, de la misma manera. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como nuevos setentas de área: Laurian P. Balilemua, Jonathan W. Bunker, Enrique R. Mayorga y Konstantin Ptolemev. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, setentas de área y oficiales generales de la Iglesia, tal cual se encuentran actualmente constituidos. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Quienes se hayan opuesto a cualquiera de los sostenimientos propuestos deben ponerse en contacto con su presidente de estaca. Hermanos y hermanas, expresamos gratitud por sus continuas oraciones y fe a favor de los líderes de la Iglesia. Ahora el coro nos complacerá con Sublime Salvador. Al concluir el himno, escucharemos al elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el hermano Stephen J. Land, presidente general de los Hombres Jóvenes. Luego, el hermano Land será seguido por Gary W. Gong del Quórum de los 12 Apóstoles. El elder Gong, por haber estado expuesto a las circunstancias del COVID-19, está en su casa y desde allí nos compartirá sus palabras. Ahora cantará el coro. There is a
En 2015, en las Naciones Unidas, se adoptó lo que se llamó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se describió como un plan de acción compartido por la paz y la prosperidad para las personas y el planeta, ahora y en el futuro. La Agenda para el Desarrollo Sostenible comprende 17 objetivos que se han de lograr para el año 2030, tales como fin de la pobreza, fin del hambre, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento y trabajo decente. El concepto del desarrollo sostenible es interesante e importante. Sin embargo, es aún más urgente el tema más amplio de las sociedades sostenibles. ¿Cuáles son los fundamentos que sostienen a una sociedad floreciente? Una que promueve la felicidad, el progreso, la paz y el bienestar entre sus miembros. En las Escrituras tenemos registros de por lo menos 2 de esas sociedades prósperas. ¿Qué podemos aprender de ellas? En la antigüedad, el gran patriarca y profeta Enoc predicó la rectitud y edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sión. Quedó registrado que el Señor llamó Sión a su pueblo porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Y el Señor bendijo la tierra, y los de su pueblo fueron bendecidos sobre las montañas y en los lugares altos y prosperaron. En el hemisferio occidental, unos pueblos del primero y segundo siglo, conocidos como nefitas y lamanitas, proporcionan otro ejemplo notable de una sociedad floreciente. Después del extraordinario ministerio que el Salvador resucitado efectuó entre ellos, se guiaban por los mandamientos que habían recibido de su Señor y su Dios, perseverando en el ayuno y en la oración, y reuniéndose a menudo, tanto para orar como para escuchar la palabra del Señor. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. A las sociedades de estos 2 ejemplos las sostuvieron las bendiciones del cielo, que resultaron de su devoción ejemplar a los 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos fueron obedientes a Dios en sus vidas personales y procuraron el bienestar físico y espiritual de los demás. En las palabras de Doctrina y Convenios, estas eran sociedades que buscaban cada cual el bienestar de su prójimo y hacían todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Desafortunadamente, la sociedad ideal que se describe en Cuarto Nefi, en el Libro de Mormón, no perduró más allá de 2 siglos. La sostenibilidad no está garantizada. Una sociedad próspera puede fracasar con el tiempo si abandona las virtudes cardinales que sustentan su paz y prosperidad. En este caso, al ceder a las tentaciones del diablo, los del pueblo empezaron a dividirse en clases y empezaron a establecer iglesias para sí, con objeto de lucrar, y comenzaron a negar la verdadera iglesia de Cristo. Y ocurrió que cuando hubieron pasado 300 años, tanto el pueblo de los nefitas como el de los lamanitas se habían vuelto sumamente inicuos, los unos iguales que los otros. Al final de otro siglo, millones habían muerto en violentas guerras internas y su nación, que fue una vez armoniosa, se había reducido a tribus beligerantes. Al reflexionar sobre este y otros ejemplos de sociedades que fueron florecientes, pero que posteriormente colapsaron, creo que se podría decir con propiedad que cuando las personas se alejan de Dios y del sentido de responsabilidad ante Él, y comienzan a confiar en el brazo de la carne, el desastre está al acecho. Confiar en el brazo de la carne es dar la máxima prioridad a las riquezas, al poder y a la alabanza del mundo. Las instituciones de la familia y la religión han sido cruciales para dotar tanto a los individuos como a las comunidades de las virtudes que sustentan a una sociedad duradera. Esas virtudes, arraigadas en los principios del Evangelio, abarcan la integridad, la responsabilidad y el rendir cuentas, la compasión, el matrimonio y la fidelidad,
el respeto por los demás y por la propiedad de los demás, el servicio y la necesidad y dignidad del trabajo, entre otras. Gerard Baker, editor independiente, escribió a principios de este año una columna en Wall Street Journal en honor a su padre, Frederick Baker, por motivo del 100º cumpleaños de este. Baker especuló sobre las razones de la longevidad de su padre, pero luego agregó estos pensamientos. Si bien es posible que todos queramos saber el secreto de una vida larga, a menudo creo que sería mejor dedicar más tiempo a descubrir qué hace que una vida sea buena, sea cual sea el período que se nos conceda. Tengo la certeza de que en esto conozco el secreto de mi padre. Él es de una época en que la vida se definía principalmente por el deber, no por los derechos a subsidios, por las responsabilidades sociales, no por los privilegios personales. El principio fundamental que lo ha motivado a lo largo de estos 100 años ha sido el sentido de obligación hacia la familia, hacia Dios y hacia la patria. En una era dominada por los residuos de familias desintegradas, mi padre fue un devoto esposo durante 46 años y un dedicado padre de 6 hijos. Nunca fue más atento y esencial que cuando mis padres sufrieron la inconcebible tragedia de perder a un hijo. Y en una época en que la religión es cada vez más una curiosidad, mi padre ha vivido como un verdadero católico fiel, con una fe inquebrantable en las promesas de Cristo. De hecho, a veces pienso que ha vivido tanto porque está mejor preparado para morir que cualquier persona que yo haya conocido. He sido un hombre afortunado, bendecido por una buena educación, con mi propia familia maravillosa y algo de éxito del mundo que no me merecía. Pero por muy orgulloso y agradecido que me sienta a este éxito, lo eclipsan el orgullo y la gratitud que siento por el hombre que, sin alboroto ni drama, sin la expectativa de recompensa o incluso de reconocimiento, ha seguido por una centuria hasta ahora con los simples deberes, las obligaciones y, en definitiva, el gozo de vivir una vida virtuosa. La percepción de la importancia de la religión y la fe religiosa ha disminuido en muchas naciones en los últimos años. Un número cada vez mayor de personas considera que la fe y la lealtad a Dios no son necesarias para la rectitud moral, ni en las personas ni en las sociedades del mundo actual. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que aquellos que no profesan ninguna creencia religiosa pueden ser, y a menudo lo son, personas buenas y morales. Sin embargo, no estaríamos de acuerdo en pensar que eso suceda sin la influencia divina. Me refiero a la luz de Cristo. El Salvador declaró: «Yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo». Ya sean conscientes de ello o no, todo hombre, mujer y niño, de toda creencia, lugar y tiempo, lleva en su interior la luz de Cristo, y por lo tanto posee el sentido del bien y del mal, que a menudo llamamos conciencia. Sin embargo, cuando la secularización separa la virtud personal y cívica del sentido de responsabilidad ante Dios, corta la planta de su raíz. La confianza en la cultura y la tradición por sí sola no será suficiente para sostener la virtud en una sociedad. Cuando una persona no tiene un Dios más alto que ella misma y no busca mayor bien que satisfacer sus propios apetitos y preferencias, los efectos se manifestarán a su debido tiempo. Por ejemplo, una sociedad en la que el consentimiento individual es la única restricción a la actividad sexual es una sociedad en decadencia. El adulterio, la promiscuidad, el aborto electivo y los nacimientos fuera del matrimonio son solo algunos de los frutos amargos que se derivan de la inmoralidad sancionada por la revolución sexual. Entre las consecuencias subsiguientes que obran en contra de la sostenibilidad de una sociedad sana están el número cada vez mayor de niños criados en la pobreza y sin la influencia positiva de su padre, a veces a través de varias generaciones. Mujeres que asumen solas lo que deberían ser responsabilidades compartidas,
y una educación escolar gravemente deficiente, siendo que la escuela, al igual que otras instituciones, tiene la tarea de compensar las fallas en el hogar. A estas patologías sociales se añade una incalculable cantidad de casos de angustia y desesperación personales, y una destrucción mental y emocional que afectan tanto a culpables como a inocentes. Nefi proclama: sí, ay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Ay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Por el contrario, nuestro alegre mensaje para nuestros hijos y para toda la humanidad es que la verdad de Dios señala a una manera mejor, o como dijo Pablo, a un camino aún más excelente. Un camino hacia la felicidad personal y el bienestar comunitario ahora, y hacia la paz eterna y el gozo en el más allá. La palabra o verdad de Dios se refiere a las verdades fundamentales que son esenciales en su plan de felicidad para sus hijos. Estas verdades son que Dios vive, que es el Padre celestial de nuestro espíritu, que como manifestación de su amor nos ha dado mandamientos que nos conducen a una plenitud de gozo con Él, que Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestro Redentor, que sufrió y murió para expiar los pecados siempre y cuando nos arrepintamos, que resucitó de entre los muertos, llevando a cabo la resurrección de toda la humanidad, y que todos compareceremos ante Él para ser juzgados, o sea, para rendir cuentas de nuestra vida. 9 años de comenzado lo que se llamó el reinado de los jueces, el profeta Alma renunció a su puesto de juez superior para dedicarse a tiempo completo a su liderazgo en la iglesia. Su propósito era encarar el orgullo, la persecución y la codicia que aumentaban entre la gente y particularmente entre los miembros de la iglesia. Tal como observó el elder Stephen D. Nadold en una ocasión, la decisión inspirada de Alma no fue pasar más tiempo tratando de hacer e imponer más reglas para corregir el comportamiento de su pueblo, sino hablarles de la palabra de Dios, enseñarles la doctrina y hacer que su entendimiento del plan de redención los llevase a cambiar su comportamiento. Es mucho lo que podemos hacer como vecinos y conciudadanos para contribuir a la sostenibilidad y al éxito de las sociedades en las que vivimos. Y seguramente nuestro servicio más fundamental y duradero será enseñar y vivir de acuerdo con las verdades propias del gran plan de redención de Dios, como se expresa en las palabras del himno. Amaremos a amigos y enemigos en la contienda, y también predicaremos de ti, como el amor sabe hacerlo, con palabras de bondad y una vida de virtud. Si nosotros, nuestras familias y suficientes vecinos tomamos nuestras decisiones y guiamos nuestras vidas por la verdad de Dios, abundarán las virtudes morales que se necesitan en toda sociedad. En su amor, nuestro Padre Celestial dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que tuviéramos vida eterna. Jesucristo no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de su salvación. ¿He aquí, acaso exclama Él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí os digo que no. Antes bien dice, venid a mí vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. Esto lo declaramos con solemnidad de corazón, con el espíritu de mansedumbre, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Unto me, all ye ends of the earth, buy milk and honey without money and without price. This we declare in solemnity of heart, in the spirit of meekness, and in the name of Jesus Christ. Amen.
El Señor nos pide que nuestros jóvenes en el sacerdocio arónico hagan todo, pero lo que pide es impresionante. Hace unos años, mi familia pasó por lo que muchas familias afrontan en este mundo caído. Nuestro hijo menor, Tanner Lund, enfermó de cáncer. Era un pequeño increíble, como suelen serlo los niños de 9 años. Era graciosamente travieso y al mismo tiempo asombrosamente consciente de lo espiritual. Era un bribón y un ángel. Era revoltoso y bueno. Cuando era pequeño, cada día nos desconcertaba con sus travesuras. Nos preguntamos si acabaría siendo el profeta o un ladrón de bancos. Pero fuera lo que fuera, parecía que iba a dejar huella en el mundo. Luego cayó gravemente enfermo. Durante los 3 siguientes años, la medicina moderna se valió de muchas cosas, incluso 2 trasplantes de médula ósea. Durante estos días contrajo neumonía, lo cual requirió pasar 10 semanas inconsciente con un respirador. De manera milagrosa, se recuperó por un corto tiempo, pero luego volvió a tener cáncer. Poco tiempo antes de fallecer, la enfermedad de Tanner le había invadido los huesos y aun con medicamentos fuertes tenía dolor y apenas podía levantarse de la cama. Pero un domingo por la mañana, su madre Colleen entró a su habitación para ver cómo estaba antes de que la familia fuera a la iglesia. Ella se sorprendió a ver que, de algún modo, se había vestido y estaba sentado al borde de la cama, batallando para abotonarse la camisa. Colleen se sentó a su lado y le dijo, «Tanner, ¿estás seguro de que estás lo suficientemente fuerte para ir a la iglesia? Quizás deberías quedarte a descansar». Él miró fijamente al suelo. Era diácono, pertenecía a un quórum y tenía una asignación. Hoy me toca repartir la Santa Cena. Estoy segura de que alguien podría hacerlo por ti. Sí, dijo él, pero veo cómo me miran las personas cuando reparto la Santa Cena. Creo que les ayuda. Así que Colleen le ayudó a abotonarse la camisa y a ponerse la corbata, y fueron al auto a la iglesia. Era evidente que algo importante estaba sucediendo. Yo llegué a la iglesia después de haber asistido a otra reunión para sorprenderme ver a Tanner sentado con los diáconos. Colleen me contó en voz baja la razón por la que él estaba ahí y lo que había dicho. Le ayuda a las personas, de modo que lo observé repartir la Santa Cena. Se apoyó ligeramente en otro diácono mientras los presbíteros le pasaban la bandeja. Tanner se dirigió a su lugar asignado, caminando con dificultad, y tomó el extremo del banco para estabilizarse mientras ofreció la Santa Cena. Parecía que todas las miradas en el salón estaban dirigidas hacia él, conmovidos por su lucha, mientras llevaba a cabo su sencilla asignación. De alguna manera, Tanner expresó un sermón silencioso. Al moverse solo, con gran esfuerzo de fila en fila, con su cabeza calva y sudada, representando al Salvador de la manera que lo hacen los diáconos. Su propio cuerpo de diácono era indomable, estaba en un tanto dolido, quebrantado y desgarrado, sufriendo voluntariamente para servir y llevar los emblemas de la expiación del Salvador en sus vidas. Ver lo que él había llegado a pensar en cuanto a ser diácono también hizo que nosotros pensáramos diferente en cuanto a la Santa Cena, el Salvador, los diáconos, maestros y presbíteros. Me asombra el silencioso milagro que esa mañana le impulsó a responder con tanta valentía a ese delicado y apacible llamado a servir. Y me admira la fortaleza, la capacidad de la generación emergente de jóvenes a medida que se esfuerzan por responder al llamado de un profeta, de alistarse en el batallón de Dios y unirse a la obra de salvación y exaltación. Cada vez que un diácono sostiene una bandeja de la Santa Cena, recordamos la historia sagrada de la Última Cena, de Getsemaní, del Calvario y del sepulcro del huerto. Cuando el Salvador dijo a sus apóstoles, «Haced esto en memoria de mí», Él también estaba hablando a través de los siglos a cada uno de nosotros. Estaba hablando del milagro que Él proveería cuando los diáconos, maestros y presbíteros del futuro presentaran sus emblemas e invitarían a sus hijos a aceptar su don expiatorio. Todos los símbolos sacramentales apuntan a ese don. Contemplamos el plan que una vez Él partió y pan que los presbíteros ante nosotros están a su vez partiendo ahora.
Pensamos en el significado del líquido consagrado en aquel entonces y ahora, mientras las palabras de esas oraciones de la Santa Cena pasan a través de los presbíteros a nuestros corazones y a los cielos, renovando convenios que nos conectan con los poderes mismos de la salvación de Cristo. Podemos pensar en lo que significa cuando un diácono nos lleva a los emblemas sagrados, poniéndose de pie donde estaría Jesús si estuviera ahí, ofreciendo aliviar nuestras cargas y nuestro dolor. Afortunadamente, los jóvenes y las jovencitas no tienen que enfrentarse para descubrir el gozo y el propósito de servir al Salvador. El elder David A. Bednar ha enseñado que para crecer y llegar a ser como los misioneros, debemos hacer lo que los misioneros hacen y luego, línea por línea y precepto por precepto, podemos gradualmente llegar a ser como ellos y lo que el Salvador espera. De la misma manera, si deseamos ser como Cristo, debemos hacer lo que Él hace. Y en una frase extraordinaria, el Señor explica qué es lo que Él hace. Él dijo, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La misión del Salvador ha sido siempre y por la eternidad servir a su Padre, a salvar a sus hijos. Y la forma más segura de hallar gozo en este mundo es unirse a Cristo para ayudar a los demás. Esa es la sencilla verdad que inspiró el programa de niños y jóvenes. Todas las actividades y todas las enseñanzas para nuestros niños y jóvenes procuran ayudar a la gente joven a llegar a ser más como Jesús, al unirse a Él en su obra de salvación e exaltación. Niños y jóvenes es una herramienta para ayudar a cada niño de la primaria y a cada joven a progresar en el discipulado y obtener una visión llena de fe, como es el camino a la felicidad. Pueden llegar a anticipar y anhelar las paradas y señales a lo largo de la senda de los convenios, donde serán bautizados y confirmados con el don del Espíritu Santo y donde pronto pertenecerán a quórums y a clases de las mujeres jóvenes, en la cual sentirán gozo al ayudar a otras personas mediante una sucesión de actos de servicio iguales a Cristo. Se fijarán metas grandes y pequeñas que les brindarán un equilibrio en sus vidas. Pero cuando lleguen a ser más al Salvador, las conferencias y revistas para la fortaleza de la juventud, la revista y amigos y la aplicación de vivir el Evangelio les ayudarán a centrarse en esto. Recibirán una recomendación de uso limitado y sentirán el espíritu de Elías mediante la influencia al hacer la historia familiar. Serán guiados por su bendición patriarcal y con el tiempo se verán a sí mismos entrando en los templos para ser investidos con poder, para hallar gozo allí y ser conectados eternamente, venga lo que venga con su familia. Frente a vientos de pandemia y calamidad, el logro de todo el potencial del nuevo programa es todavía un trabajo en curso. Pero hay urgencia. Nuestros jóvenes no pueden esperar a que el mundo se enderece antes de llegar a conocer al Salvador. Algunos están tomando decisiones aún ahora que no tomarían si conocieran la verdadera identidad y la de Él. Por eso, el llamado urgente de los batallones de Dios que están en trascendental entrenamiento es que todos pongamos manos a la obra. Madres y padres deben apoyar a sus hijos ahora fervientemente, así como lo han hecho en el pasado, y asegurarse que es más importante que obtener emblemas e insignias. Madres y padres, líderes del sacerdocio, asegúrense que los niños y jóvenes ayudarán ustedes a llevarlos a Cristo y el Salvador les traerá paz. Presidencias de quórum y de clase, den un paso al frente y tomen el lugar que les corresponde en la obra del Señor. Obispos, una de sus llaves son ayudar a los quórums. Y a ustedes, de la nueva generación, les testifico como alguien que sabe que son amados hijos e hijas de Dios y que Él tiene una obra para ustedes hoy. A medida que se pongan a la altura de la grandeza de sus cargos, con todo corazón, alma, mente y fuerza, llegarán a amar a Dios, guardarán sus convenios y confiarán en su sacerdocio a medida que trabajen para bendecir a los demás, comenzando en su propio hogar. Ruego que se esfuercen con doble energía por servir, ejercer la fe, arrepentirse y mejorar cada día, a fin de ser merecedores de recibir las bendiciones del templo y el gozo duradero que solo se obtiene por medio del Evangelio de Cristo. Ruego
que se preparen para ser el misionero diligente, el esposo o la esposa fiel, el amoroso padre o madre que se les ha prometido que finalmente pueden llegar a ser como consecuencia de ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Ruego que ayuden a preparar al mundo para el regreso del Salvador, al invitar a todos a venir a Cristo y a recibir las bendiciones de su expiación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, recientemente oficié un sellamiento en el templo siguiendo las pautas impuestas por el COVID. Junto a la novia y al novio, ambos fieles exmisioneros, estaban sus padres y todos sus hermanos. No fue fácil. La novia era la novena de 10 hijos. Sus 9 hermanos se hallaban sentados de mayor a menor, guardando, por supuesto, la distancia social. La familia había procurado ser buenos vecinos, pero en uno de los vecindarios no habían sido bien recibidos porque, como dijo la madre, su familia eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hicieron todo lo posible por hacerse de amigos en la escuela, contribuir y ser aceptados, pero todo fue en vano. Oraron para que los corazones se ablandaran. Una noche, la familia sintió que sus oraciones fueron contestadas, aunque de una forma muy inesperada. Su casa se incendió y se quemó. Pero sucedió algo más. El incendio ablandó los corazones de los vecinos. Sus vecinos y la escuela local hicieron una colecta de ropa, zapatos y objetos de primera necesidad para una familia que lo había perdido todo. La bondad dio paso a la comprensión. No era la manera en que la familia esperaba que sus oraciones se contestaran. Sin embargo, sintieron gratitud por lo que aprendieron por medio de duras experiencias y respuestas inesperadas a oraciones sinceras. Ciertamente, para quienes tienen corazones fieles y ojos para ver, las tiernas misericordias del Señor se manifiestan en medio de los desafíos de la vida. Los desafíos y el sacrificio que se afrontan con fe traen las bendiciones del cielo. En esta vida terrenal podríamos perder o esperar algunas cosas por un tiempo, pero al final encontraremos lo que de verdad importa. Esa es su promesa. Nuestra proclamación en el Bicentenario 2020 comienza con la promesa profundamente inclusiva de que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. A cada uno de nosotros, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, Dios promete, hace convenio y nos invita a venir y participar de su gozo y bondad. El amor de Dios por todo pueblo se confirma a lo largo de las Escrituras. Ese amor abarca el convenio de Abraham, recoger a sus hijos dispersos y su plan de felicidad. Entre los de la familia de la fe no ha de haber extranjeros ni advenedizos, ricos ni pobres, ni quienes se sientan fuera de lugar. Como conciudadanos con los santos se nos invita a cambiar el mundo para bien, de adentro hacia afuera, una persona, una familia, un vecindario a la vez. Eso sucede cuando vivimos el Evangelio y lo compartimos. En los primeros días de esta dispensación, el profeta José recibió la extraordinaria profecía de que el Padre Celestial desea que cada persona en todo lugar descubra el amor de Dios y experimente su poder para crecer y cambiar. Esa profecía se recibió aquí, en la cabaña de troncos de la familia Smith en Palmyra, Nueva York. Este dormitorio de la segunda planta ocupa físicamente el mismo espacio de 5 por 9 por 3 metros, en el que Moroni, como glorioso mensajero de Dios, vino al joven José en la noche del 21 de septiembre de 1823. El profeta José contó, Moroni dijo que tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. Dijo que se hallaba depositado un libro y que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno. Hagamos una pausa. Nosotros adoramos a Dios el Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo, no al profeta José ni a ningún otro hombre o mujer mortal. Aún así, observen cómo se cumplen las profecías que Dios da a sus siervos. Algunas se cumplen antes, otras más tarde, pero todas se cumplen. Al dar oído al espíritu de profecía del Señor, podemos llegar a ser, a nuestra manera, parte del cumplimiento de sus profecías y promesas, parte de la forma en que el Evangelio bendice al mundo.
En 1823, José era un joven desconocido de 17 años que vivía en un pueblo solitario, en un país recién independizado. A menos que fuera verdad, ¿cómo se le habría ocurrido decir que él sería un instrumento en la obra de Dios y traduciría, por el don y el poder de Dios, escrituras sagradas que se llegarían a conocer por todos lados? Sin embargo, por ser verdad, ustedes y yo podemos testificar que esa profecía se está cumpliendo, incluso que se nos invita a ayudar a que se cumpla. Hermanos y hermanas, por todo el mundo, cada uno de los que participamos en esta conferencia general de octubre de 2020 se halla entre las naciones, tribus y lenguas de las que habla la profecía. Hoy en día, los miembros de la Iglesia viven en 196 países y territorios con 3.446 estacas de la Iglesia en 90 de ellos. Representamos tanto amplitud geográfica como centros de fortaleza. En 1823, ¿quién hubiera imaginado que en 2020 habría 3 países, Estados Unidos, México y Brasil, que contarían cada uno de ellos con más de 1 millón de miembros de esta iglesia? O 23 países con más de 100,000 miembros de la iglesia cada uno. 3 en Norteamérica, 14 en Centro y Sudamérica, 1 en Europa, 4 en Asia y 1 en África. El presidente Russell M. Nelson se refiere al Libro de Mormón como un milagroso milagro. Sus testigos declaran: conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Hoy en día la conferencia general se escucha en 100 idiomas. El presidente Nelson ha testificado de Jesucristo y su evangelio restaurado en 138 naciones. Y el número sigue subiendo. Comenzando con los 5,000 ejemplares impresos de la primera edición del Libro de Mormón, unos 192 millones de ejemplares del Libro de Mormón o de fragmentos del mismo se han publicado en 112 idiomas. También se hallan ampliamente disponibles en versión digital. Las traducciones actuales del Libro de Mormón incluyen la mayoría de los 23 idiomas que se hablan más de 50 millones de personas por 50 millones de personas en el mundo, que conjunto representan las lenguas maternas de unos 4,100 millones de personas. Por medio de cosas pequeñas y sencillas en las que cada uno de nosotros está invitado a participar, se realizan grandes cosas. Por ejemplo, en una conferencia de estaca en Monroe, Utah, con una población de 2,200 habitantes, pregunté cuántos habían servido en una misión. Casi todos levantaron la mano. En los últimos años, solamente de esa estaca, 564 misioneros han servido en los 50 estados de los Estados Unidos y en 53 países en todos los continentes, excepto Antártida. Hablando de la Antártida, incluso en Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, vi cumplirse la profecía cuando nuestros misioneros compartieron el Evangelio restaurado de Jesucristo en un lugar llamado el extremo de la tierra. El mural formado por las cubiertas de los 4 tomos de Santos representa un tapiz global de los frutos de vivir el Evangelio que reciben los santos fieles en todo el mundo. La historia de nuestra iglesia está anclada en el testimonio personal y en la travesía en el Evangelio de cada miembro, incluso de Mary Whitmer, la fiel hermana a quien Moroni mostró las planchas del Libro de Mormón. A partir de enero 2021, las 3 nuevas revistas de la Iglesia a escala mundial, Amigos para la Fortaleza de la Juventud y Liaona, invitan a todos a ser parte y a compartir en nuestra comunidad de fe de alcance mundial. Hermanos y hermanas, al aumentar nuestra fe en el Padre Celestial y Jesucristo, al vivir las verdades del Evangelio restaurado y recibir convenios sagrados, y al estudiar, meditar y compartir acerca de la restauración continua, participamos en el cumplimiento de profecías. Nos cambiamos a nosotros mismos y al mundo en un modelo del Evangelio que bendice vidas por todas partes. Una hermana de África afirma: el servicio que mi esposo presta en el sacerdocio le hace más paciente y amable, y yo me estoy convirtiendo en una mejor esposa y madre. Un consultor de negocios internacionales de Centroamérica, ahora muy respetado, cuenta que antes de descubrir el Evangelio restaurado de Dios,
solía vivir en las calles sin rumbo. Ahora él y su familia han hallado identidad, propósito y fortaleza. Un jovencito de Sudamérica cría gallinas y vende los huevos para ayudar a comprar las ventanas para la casa que su familia está construyendo. Primero paga su diezmo. Él literalmente verá abrirse las ventanas de los cielos. En Four Corners, al suroeste de los Estados Unidos, una familia de indígenas estadounidenses cultiva un hermoso rosal que florece en el desierto, símbolo de la fe en el Evangelio y la autosuficiencia. Un hermano del sureste de Asia, superviviente de una encarnizada guerra civil, estaba desalentado al no hallarle sentido a la vida. Halló esperanza en un sueño en el que un excompañero de clase sostenía una bandeja de la Santa Cena y testificaba de las ordenanzas salvadoras y de la expiación de Cristo. El Padre Celestial nos invita en todo lugar a sentir su amor, a aprender y progresar por medio de la educación, el trabajo honrado, servicio autosuficiente y modelos de bondad y felicidad que encontramos en su iglesia restaurada. A medida que llegamos a confiar en Dios, a veces por medio de la súplica en nuestros momentos más tenebrosos, solitarios e inciertos, aprendemos que Él nos conoce mejor y nos ama más de lo que nosotros nos conocemos y nos amamos. Es por eso que necesitamos la ayuda de Dios para crear rectitud, igualdad, equidad y paz duraderas en nuestros hogares y comunidades. Nuestra historia, lugar y sentido de pertenencia más verdaderos y auténticos se reciben cuando sentimos el amor redentor de Dios. Procuramos la gracia y los milagros por medio de la expiación de su Hijo y establecemos relaciones duraderas por medio de convenios sagrados. La bondad y la sabiduría religiosa son necesarias en este mundo desordenado. ¿De qué otro modo podemos renovar, inspirar y edificar el espíritu humano? Plantar árboles en Haití es solo uno de los cientos de ejemplos de personas que se unen para hacer el bien. La comunidad local, incluso los 1,800 miembros de nuestra iglesia, que donó los árboles, se reunieron para plantar cerca de 25,000 árboles. Ese proyecto de reforestación de varios años ha plantado ya más de 121,000 árboles con la expectativa de plantar decenas de miles más. Este esfuerzo proporciona sombra, conserva el suelo y reduce futuras inundaciones. Embellece los vecindarios, edifica la comunidad, satisface el gusto y nutre el alma. Si preguntan a los haitianos quién cosechará el fruto de esos árboles, les dirán, cualquiera que tenga hambre. El 80% de la población mundial está afiliada a una denominación religiosa. Las comunidades religiosas responden de buena gana a las necesidades inmediatas después de desastres naturales, así como a las necesidades recurrentes de alimentos, refugio, educación. Por todo el mundo, nuestros miembros amigos y la Iglesia ayudan a las comunidades a dar apoyo a los refugiados y proporcionan agua, saneamiento, movilidad a personas con discapacidades. Una persona, una aldea, un árbol a la vez. En todas partes nos esforzamos por ser buenos padres y por contribuir en nuestros vecindarios y sociedades, incluso por medio de la organización de beneficencia Latter-day Saint Charities. Dios nos da el albedrío moral y la responsabilidad. Así dice el Señor, yo, Dios el Señor, os hago libres. Por consiguiente, sois verdaderamente libres. Al proclamar libertad a los cautivos, el Señor promete que su expiación y la senda del Evangelio pueden romper las ligaduras temporales y espirituales. Por fortuna, esta libertad redentora se extiende a quienes han dejado esta vida terrenal. Hace años, un sacerdote en Centroamérica dijo que estaba estudiando el bautismo para las personas fallecidas de los santos de los últimos días. Parece justo, dijo el sacerdote, que Dios ofreciera a todas las personas la oportunidad de recibir el bautismo, independientemente de dónde o cuándo vivieron, salvo los pequeños que viven en Cristo. El apóstol Pablo observó el sacerdote, habla de los muertos que guardan el bautismo y la resurrección. Las ordenanzas del templo prometen a todas las naciones que nadie tiene por qué seguir siendo esclavo de la muerte, del infierno o de la tumba.
Cuando descubrimos a Dios, en ocasiones las inesperadas respuestas a las oraciones nos sacan de la calle, nos integran a la sociedad, eliminan la oscuridad de nuestra alma y nos llevan a encontrar refugio espiritual y sentido de pertenencia en la bondad de sus convenios y su amor perdurable. A menudo las cosas grandes comienzan siendo pequeñas, pero los milagros de Dios se manifiestan a diario. Cuán agradecidos estamos por el don del Espíritu Santo, por la expiación de Cristo y por la doctrina, las ordenanzas y los convenios que se encuentran en su iglesia restaurada. Que encontremos gozo en las revelaciones. Ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora nos uniremos al coro para cantar Al mundo ve a predicar. Después tendremos el privilegio de escuchar al obispo W. Christopher Waddell, que ha sido sostenido como primer consejero del obispado presidente. Le seguirá el elder Matthew S. Holland y el elder William K. Jackson de los 70. This is the Saturday afternoon session of the 190th Semi-Annual General Conference. Esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia de General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Antes de las restricciones de viaje causadas por la actual pandemia, un día regresaba a casa de una asignación internacional que, por cuestiones de programación, requería una escala en domingo. Tuve tiempo entre vuelos para asistir a una reunión sacramental local donde también pude compartir un breve mensaje. Después de la reunión, un entusiasta diácono se acercó a mí y me preguntó si conocía al presidente Nelson y si alguna vez le había estrechado la mano. Le respondí que lo conocía, que le había estrechado la mano y que, como miembro del obispado presidente, tenía la oportunidad de reunirme con el presidente Nelson y sus consejeros un par de veces a la semana. El joven diácono se sentó en una silla, levantó las manos y gritó: «Este es el día más grande de mi vida».
Hermanos y hermanas, puede que yo no levante las manos y grite, pero estoy eternamente agradecido por un profeta viviente y por la dirección que recibimos de profetas, videntes y reveladores, especialmente en tiempos de desafío. Desde el comienzo de los tiempos, el Señor ha proporcionado guía para ayudar a su pueblo a prepararse espiritual y temporalmente contra las calamidades que Él sabe que vendrán como parte de esta experiencia terrenal. Estas calamidades pueden ser de naturaleza personal o colectiva, pero la guía del Señor nos proporcionará protección y apoyo en la medida en que atendamos a su consejo y actuemos en consecuencia. Un ejemplo maravilloso se encuentra en un relato del libro de Génesis, en el que aprendemos acerca de José en Egipto y su inspirada interpretación del sueño de Faraón. Entonces respondió José a Faraón: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y seguirán tras ellos 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Faraón escuchó a José, atendió a lo que Dios le había mostrado en un sueño e inmediatamente se dispuso a prepararse para lo que habría de venir. En las Escrituras está escrito: y produjo la tierra a montones en aquellos 7 años de abundancia. Y él juntó todo el alimento de esos 7 años, y almacenó José trigo como arena del mar, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Una vez que los 7 años de abundancia habían pasado, se nos dice que comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Hoy en día somos bendecidos al ser guiados por profetas que comprenden la necesidad de que nos preparemos para las calamidades que sobrevendrán y que reconocen las limitaciones o restricciones que podemos encontrar al esforzarnos por seguir su consejo. Existe un claro entendimiento de que los efectos del COVID-19, así como los devastadores desastres naturales, no hacen acepción de personas y traspasan las fronteras étnicas, sociales y religiosas en todos los continentes. Se han perdido empleos y se han reducido los ingresos, ya que la posibilidad de trabajar se ha visto afectada por los despidos y la capacidad de trabajar se ha visto perjudicada por los problemas de salud y asuntos legales. A todos aquellos que se han visto afectados, les expresamos nuestra comprensión y preocupación por su situación, así como la firme convicción de que nos esperan días mejores. Ustedes han sido bendecidos con líderes que buscan a los miembros de sus congregaciones con necesidades temporales y que tienen acceso a herramientas y recursos que pueden ayudarlos a restablecer sus vidas y situarlos en la vía de la autosuficiencia al poner en práctica los principios de la preparación. En el entorno actual, con una pandemia que ha devastado economías en lo general y vidas en lo particular, sería una falta de coherencia con un Salvador compasivo ignorar la realidad de que muchas personas están teniendo dificultades y pedirles que comiencen a establecer una reserva de alimentos y dinero para el futuro. Sin embargo, eso no significa que debamos ignorar permanentemente los principios de la preparación, sino que dichos principios deben aplicarse con prudencia y orden, de modo que en el futuro podamos decir como José en Egipto: había pan. El Señor no espera que hagamos más de lo que podemos, pero sí espera que hagamos lo que podemos hacer cuando podamos hacerlo. El presidente Nelson nos recordó en la última conferencia general que el Señor se deleita con el esfuerzo. Los líderes de la Iglesia a menudo han instado a los santos de los últimos días a prepararse para la adversidad de la vida con una provisión básica de alimentos y agua y algún dinero en ahorros. Al mismo tiempo, se nos alienta a ser prudentes y no ir a los extremos en nuestros esfuerzos por establecer un almacenamiento en el hogar y una reserva de recursos económicos. Un recurso titulado Las finanzas personales para la autosuficiencia, publicado en 2017 y actualmente disponible en el sitio web de la Iglesia en 36 idiomas, comienza con un mensaje de la primera presidencia que dice: el Señor declaró: es mi propósito abastecer a mis santos. Esa revelación es una promesa del Señor de que Él le proveerá bendiciones temporales y abrirá la puerta de la autosuficiencia. El aceptar y vivir esos principios le permitirá recibir las bendiciones temporales prometidas por el Señor.
Le invitamos a estudiar y aplicar esos principios con diligencia y a enseñarlos a los miembros de su familia. Al hacerlo, su vida será bendecida, porque usted es un hijo de nuestro Padre Celestial. Él lo ama y nunca lo abandonará. Él lo conoce y está dispuesto a brindarle las bendiciones espirituales y temporales que ofrece la autosuficiencia. Este recurso contiene capítulos que explican cómo elaborar un presupuesto y regirse por él, cómo proteger a su familia de las dificultades, cómo manejar una crisis económica y cómo invertir para el futuro y más. Y está disponible para todo el mundo en el sitio web de la iglesia o por medio de sus líderes locales. Al considerar el principio de la preparación, podemos volver a José de Egipto en busca de inspiración. Saber lo que sucedería no iba a ser suficiente para que ellos se sostuviesen durante los años de escasez. Era necesario cierto grado de sacrificio durante los años de abundancia. En lugar de consumir todo lo que producían los súbditos del faraón, se establecieron límites y se respetaron, proporcionando lo necesario para sus necesidades inmediatas y futuras. No fue suficiente con saber que vendrían tiempos difíciles. Tuvieron que actuar y gracias a su esfuerzo había pan. Eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué aprendemos de esto? Un buen punto de partida es entender que todas las cosas son espirituales para el Señor y en ninguna ocasión nos ha dado una ley que fuese temporal. Todo entonces señala a Jesucristo como el fundamento sobre el que debemos edificar incluso nuestra preparación temporal. Estar preparado temporalmente y ser autosuficiente significa creer que por medio de la gracia o el poder habilitador de Jesucristo y nuestro propio esfuerzo, podemos obtener todos los elementos espirituales y temporales indispensables de la vida que requerimos para nosotros mismos y nuestra familia. Entre los aspectos adicionales de un fundamento espiritual para la preparación temporal están el actuar con prudencia y orden, lo cual implica un aumento gradual del almacenamiento de alimentos y de los ahorros, y en segundo lugar, adoptar medios pequeños y sencillos, lo cual es una demostración de fe en que el Señor magnificará nuestros esfuerzos pequeños, pero constantes. Con una base espiritual establecida, podemos entonces aplicar con éxito dos elementos importantes de la preparación temporal: administración de las finanzas y almacenamiento en el hogar. Entre los principios clave para administrar las finanzas se incluye el pago de diezmos y ofrendas, eliminar y evitar las deudas, preparar un presupuesto y ceñirse a él y ahorrar para el futuro. Entre los principios clave del almacenamiento se incluyen el almacenamiento de alimentos y de agua, así como de otras provisiones según las necesidades individuales y familiares, todo debido a que el mejor almacén es el hogar, que se convierte en la reserva más accesible en tiempo de necesidad. Al adoptar los principios espirituales y procurar la inspiración del Señor, seremos guiados para saber la voluntad del Señor para nosotros, tanto de manera individual como en familia, y cómo aplicar de la mejor manera los principios importantes de preparación temporal. El paso más importante de todos es comenzar. El Elder Bednar enseñó este principio cuando dijo: la acción es el ejercicio de la fe. La verdadera fe se centra en el Señor Jesucristo y siempre conduce a la acción. Hermanos y hermanas, en un mundo siempre cambiante, debemos prepararnos para las incertidumbres. Aunque nos aguardan tiempos mejores, sabemos que continuarán los picos y los valles de la mortalidad. Al procurar estar preparados en lo temporal, podemos afrontar las pruebas de la vida con mayor confianza, con paz en nuestro corazón y, como José en Egipto, podremos decir, incluso en circunstancias apremiantes: había pan. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mientras leía el libro de Mormón siguiendo una lección de Ben Sigeme del verano pasado, me impactó que Alma decía que cuando llegó a estar plenamente consciente de sus pecados, no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como sus dolores. Confieso que oír hablar de dolor intenso me llamó la atención debido a mi lucha esa semana con un cálculo renal de 7 milímetros. Nunca un hombre ha experimentado tan grandes cosas que cuando algo tan pequeño y sencillo tiene que pasar.
El lenguaje de Alma también me llamó la atención porque en la traducción al inglés del Libro de Mormón se usa la palabra exquisite o exquisito por expresar intensidad del dolor que por lo general describe lo que es bello, excepcional o majestuoso e incomparable. Por ejemplo, José Smith observó que el ángel Moroni vestía una túnica blanca exquisita, una blancura que excedía cuanta cosa terrenal había visto. Sin embargo, en inglés el término exquisito también puede expresar una intensidad extrema aún de cosas espantosas. De ahí que Alma y los principales diccionarios en inglés relacionen el dolor exquisito o intenso como algo atormentoso, estrujado, atribulado en sumo grado. La imagen de Alma evoca, refleja la realidad preocupante de algunos momentos que tendremos que sentir la insoportable y completa culpabilidad de todos los pecados que cometamos. La justicia lo exige y Dios mismo no lo puede cambiar. Cuando Alma recordó todos los pecados, en particular aquellos que destruyeron la fe de otras personas, su dolor fue prácticamente insoportable y la idea de estar en la presencia de Dios lo llenó de un increíble horror. Él deseó ser aniquilado. No obstante, Alma dijo que todo empezó a cambiar en el momento que centró su mente en la venida de Jesucristo para expiar los pecados del mundo y clamó dentro de su corazón: «Oh, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí». Con ese solo pensamiento y esa sola súplica, Alma se llenó de gozo intenso, tan profundo como lo había sido el dolor. Nunca debemos olvidar que el propósito mismo del arrepentimiento es tomar la miseria inminente y transformarla en dicha pura. Gracias a su cercana bondad, en el instante en que acudimos a Cristo, demostramos fe en Él y un verdadero cambio en el corazón. El peso aplastante de nuestros pecados comienza a desplazarse de nuestra espalda a la de Él. Esto solo es posible porque Él, sin pecado, sufrió la infinita e inefable agonía de cada pecado individual en el universo de sus creaciones, por todas sus creaciones. Un sufrimiento tan severo que causó que le brotara sangre de cada poro. Debido a su experiencia personal y directa, el Salvador nos advierte en las Escrituras modernas que no tenemos idea de cuán intensos serán nuestros padecimientos si no nos arrepentimos. No obstante, con inconmensurable generosidad, también aclara: «Yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten». Ese arrepentimiento que nos permite probar el sumo gozo que Alma probó. Por esta sola doctrina puedo decir: asombro me da. No obstante, de manera sorprendente, Cristo ofrece aún más. En ocasiones el dolor intenso no es producto del pecado, sino de errores cometidos sin mala fe, de los actos de los demás o de fuera de control. En esos momentos podrían clamar como el salmista justo dijo: «Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas de paloma? Volaría yo y descansaría». La ciencia médica, la terapia profesional y la rectificación legal pueden ayudar a aliviar sufrimiento, pero observen que todas las buenas dádivas, incluso estas, vienen del Salvador. Independientemente de las causas de nuestras peores heridas y penas, la fuente suprema de alivio es la misma, Jesucristo. Solo Él posee todo el poder y el bálsamo sanador para corregir todo error, remediar todo mal, ajustar toda imperfección, sanar toda herida y otorgar toda bendición tardía. Al igual que los testigos de la antigüedad, testifico que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino más bien un Redentor amoroso que decidió y descender de su trono de los cielos y salió sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, a fin de que sepa cómo socorrer a los de su pueblo. Aquellos que el día de hoy tengan un dolor tan intenso o tan excepcional que sienten que no hay nadie más que pudiera comprender a cabalidad, pueden que tengan razón. Quizás no haya ningún familiar, amigo, ni líder del sacerdocio, por sensible y bien intencionado que cada uno de ellos sea, que sepa con exactitud lo que sienten
o que tenga las palabras precisas para ayudarlos a sanar. Pero sepan esto, hay alguien que entiende a la perfección lo que están pasando, que es más poderoso que toda la tierra y que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que ustedes piden o entienden. El proceso tendrá lugar a su manera y en su tiempo, pero Cristo está siempre listo para sanar cada gramo y aspecto de nuestra agonía. Al permitirle que Él lo haga, descubrirán que el sufrimiento de ustedes no fue en vano. Refiriéndose a muchos de los más grandes héroes de la Biblia y sus aflicciones, el apóstol Pablo dijo que proveyó Dios algunas cosas mejores para ellos por medio de sus aflicciones, porque sin aflicciones no podían ser perfeccionados. Como ven, la naturaleza misma de Dios y el objetivo de nuestra existencia terrenal es la felicidad, pero no podemos llegar a ser perfectos de gozo divino sin las experiencias que nos prueban, a veces hasta lo más profundo de nuestro ser. Pablo dice que hasta el Salvador mismo fue hecho eternamente perfecto y completo por aflicciones. Por ello, cuídense del susurro satánico de que si fueran una mejor persona, se evitarían tales pruebas. También deben resistirse a las mentiras relacionadas de que sus padecimientos sugieren que se encuentran fuera del círculo de los elegidos de Dios, quienes parecen deslizarse de un estado bendecido a otro. En vez de ello, véanse a sí mismos como Juan el Revelador con certeza lo vio en su revelación majestuosa de los últimos días, pues Juan vio una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, quienes clamaban en alta voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Cuando se le preguntó: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?, Juan recibe la respuesta: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Hermanos y hermanas, sufrir en rectitud les ayuda a ser merecedores de estar entre los elegidos de Dios en lugar de diferenciarlos de ellos. También hace que las promesas de ellos sean las de ustedes. Como declara Juan: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ustedes ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ustedes. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Les testifico que por medio de la asombrosa bondad de Jesucristo y su expiación infinita, podemos escaparnos de las agonías merecidas de nuestras fallas morales y superar las agonías inmerecidas de nuestros infortunios terrenales. Bajo su dirección, el destino divino de ustedes será uno de magnificencia incomparable y de gozo indescriptible. Un gozo tan intenso y tan singular para ustedes que sus cenizas particulares llegarán a ser gloria que excederá a cualquier cosa terrenal. A fin de que puedan probar esa felicidad ahora y ser llenos de ella para siempre, los invito a hacer lo que Alma hizo. Dejen que su mente se concentre en la exquisita dádiva del Hijo de Dios, tal como ha sido revelado por medio de su Evangelio en esta su iglesia verdadera y viviente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Qué mundo tan magnífico en el que vivimos, y hogar de una gran diversidad de pueblos, idiomas, costumbres e historias en cientos de países y miles de grupos, cada uno con una rica cultura. La humanidad tiene mucho que celebrar y de qué estar orgullosa. Sin embargo, aquello a lo que estamos expuestos en la cultura en la que crecimos puede ser de gran fortaleza en la vida, también puede en ocasiones convertirse en un gran obstáculo. Pudiera parecer que la cultura está tan arraigada en el pensamiento y el comportamiento que es imposible cambiar.
Después de todo, mucho de lo que sentimos nos define y de lo que obtenemos y nos da un sentido de identidad. Puede ser una influencia tan fuerte que nos impide ver debilidades o defectos creados por el hombre en nuestra cultura, que produce como resultado el no desprendernos de algunas de las tradiciones de nuestros padres. Una fijación excesiva en la cultura podría llevar al rechazo de ideas, atributos y comportamientos valiosos e incluso divinos. Conocí a un maravilloso caballero no hace muchos años, quien ayudará a ilustrar el principio universal de miopía cultural. Lo vi por primera vez en Singapur cuando me asignaron para ser su maestro orientador. Era un distinguido profesor de sánscrito y tamil del sur de la India. Su maravillosa esposa y sus hijos eran miembros de la iglesia, pero él nunca se vio unido, ni había escuchado mucho de las enseñanzas del Evangelio. Estaba feliz con la manera en que su esposa e hijos habían progresado y los apoyaba en sus actividades de la iglesia. Cuando me ofrecí a enseñarle los principios del Evangelio y a compartir nuestras creencias con él, al principio se negó. Me llevó un tiempo averiguar esa razón. Él sentía que si lo hacía, se convertiría en un traidor de su pasado, su pueblo y su historia. Según su forma de pensar, estaría negando todo lo que él era, todo lo que su familia le había enseñado e incluso su propia herencia en la India. En los meses siguientes pudimos conversar sobre estos temas. Me asombró, aunque no me sorprendió, la manera en que el Evangelio de Jesucristo puede ser capaz de abrir los ojos a un punto de vista diferente. En la mayoría de las culturas creadas por el hombre se encuentra lo bueno y lo malo, lo constructivo y lo destructivo. Muchos de los problemas del mundo son el resultado directo de los choques entre personas con ideas y costumbres diferentes procedentes de su cultura. Sin embargo, prácticamente todos los conflictos y el caos se desvanecerían rápidamente si el mundo simplemente aceptara su cultura original, la cual todos poseemos no hace mucho tiempo. Dicha cultura se remonta a nuestra vida premortal. Era la cultura de Adán, de Enoc. Era la cultura fundada en las enseñanzas del Salvador en el meridiano de los tiempos y está disponible para todos los hombres y mujeres una vez en nuestra época. Es única. Es la más grande de todas las culturas y proviene del gran plan de felicidad creado por Dios y promovido por Cristo. Une en vez de dividir, sana en lugar de dañar. El Evangelio de Jesucristo nos enseña que la vida tiene propósito. Nuestra presencia aquí no es solo un enorme accidente de un error cósmico. Estamos aquí por una razón. Esta cultura se basa en el testimonio de que nuestro Padre Celestial existe, que es real y que nos ama a cada uno de nosotros de forma individual. Somos su obra y su gloria. Abraza el concepto de que todos tenemos el mismo valor. No existen castas ni clases sociales. Somos, después de todo, hermanos y hermanas, hijos procreados como espíritu por nuestros padres celestiales. No hay prejuicios ni una mentalidad de nosotros contra ellos, en la que ¿cuál es la más grande de todas las culturas? Todos somos nosotros. Todos somos ellos. Creemos que somos responsables de nosotros mismos, de los demás, de la iglesia y del mundo, y que rendiremos cuenta de todo ello. La responsabilidad de rendición de cuentas son factores importantes. La caridad, el verdadero cuidado de los demás a la manera de Jesucristo de manera temporal, afecta nuestros sentimientos temporales y espirituales. La caridad disipa prejuicios y odio. Disfrutamos de una cultura de revelación centrada en la palabra de Dios de los profetas. Toda la humanidad puede conocer la voluntad y la mente de Dios. Esta cultura defiende el principio del albedrío. La capacidad de elegir es de suma importancia para nuestro desarrollo y felicidad. Elegir sabiamente es esencial. La cultura del aprendizaje y el estudio. Buscamos conocimiento y sabiduría. Es la cultura de fe y obediencia. La fe en Jesucristo es el primer principio de nuestra cultura y el resultado es la obediencia a sus enseñanzas y mandamientos. Es una cultura de oración. Creemos que Dios no solo escuchará, sino que también nos ayudará. Es una cultura de convenios y ordenanzas, estándares morales elevados, sacrificio, perdón y arrepentimiento, y el cuidado del templo en nuestro cuerpo. Todo esto testifica de nuestro compromiso con Dios. Es una cultura gobernada por el sacerdocio, la autoridad para actuar en el nombre de Dios, el poder de Dios para bendecir a sus hijos.
edifica a los seres humanos a ser mejores personas, líderes, padres, madres, y santificar el hogar. Abundan verdaderos milagros en esta, la más antigua de todas las culturas, forjada por la fe en Jesucristo, el poder del sacerdocio, la oración, la superación personal, la conversión genuina y el perdón. Es una cultura de obra misional. El valor de las almas es grande. En la cultura de Cristo, las mujeres son elevadas al estado que les corresponde, el cual es eterno. No están subordinadas a los hombres, como en muchas culturas del mundo actual, sino que son compañeras iguales con ellos en derecho. Esta cultura ratifica la santidad de la familia, la cual es la unidad básica de la eternidad. La perfección de la familia merece cualquier sacrificio. Se nos ha enseñado, ningún éxito puede compensar el fracaso en el hogar. El hogar es donde realizamos nuestra mejor labor y donde se alcanza la mayor felicidad. En la cultura de Cristo hay visión y enfoque y dirección eternos. Se ocupa de lo que tiene valor duradero. Proviene del Evangelio de Jesucristo, el cual es eterno y explica el por qué y el qué y el dónde de nuestra existencia, e incluso no exclusivo, debido a que esta cultura es el resultado de la aplicación de las enseñanzas de nuestro Salvador. Ayuda a proporcionar un bálsamo sanador que el mundo necesita desesperadamente. ¡Qué bendición es ser parte de esta forma de vida! Ser parte de esta, la más grande de todas las culturas, requiere cambiar. Los profetas han enseñado que es necesario dejar atrás cualquier cosa de nuestra cultura anterior que no vaya de acuerdo con la cultura de Cristo. Pero eso no significa que tengamos que dejar todo atrás. Los profetas también han hecho hincapié en que estamos invitados, todos y cada uno, a traer con nosotros fe, talentos y conocimiento, todo lo que es bueno de nuestra vida y cultura individual, y dejar que la Iglesia pueda añadir a ello con el mensaje del Evangelio. La Iglesia no es una sociedad occidental, ni un fenómeno cultural de los Estados Unidos. Es una Iglesia internacional, tal como siempre se concibió. Y más que eso, los nuevos miembros de todo el mundo aportan riqueza, diversidad y entusiasmo a nuestra siempre creciente familia. Los santos de los últimos días de todo el mundo todavía celebran y honran su propia herencia, pero ahora también son parte de algo mucho más grandioso. La cultura de Cristo nos ayuda a vernos a nosotros mismos como somos, y cuando nos vemos a través del lente de la eternidad, templado con la rectitud, sirve de aumento para la capacidad de cumplir con ese gran plan de felicidad. Entonces, ¿qué le ocurrió a mi amigo? Bueno, le enseñaron las lecciones y se unió a la iglesia. Su familia fue sellada por tiempo y eternidad en el templo de Sydney. Ha renunciado a poco y lo ha ganado todo. Descubrió que aún puede celebrar su historia, estar orgulloso de sus antepasados, su música, danza, literatura, comida, su tierra y su gente. Ha descubierto que no hay problema en incorporar lo mejor de su cultura local a la más grande cultura de todas. Descubrió que traer de su vida antigua a la nueva aquello que concuerda con la verdad y la rectitud solo sirve para fomentar la hermandad entre los santos y para ayudar a todos que puedan llegar a ser una comunidad en el cielo. Efectivamente, todos podemos apreciar lo mejor de nuestra cultura terrenal individual y aún así participar plenamente de la cultura más antigua de todas, la cultura original, la suprema, la eterna, que emana del Evangelio de Jesucristo. ¡Qué maravillosa herencia compartimos todos! En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los que nos han hablado esta tarde, así como la hermosa música proporcionada. Recordamos a las mujeres jóvenes y a las hermanas de la Sociedad de Socorro de la sesión de mujeres, que se transmitirá desde el Teatro del Centro de Conferencias esta tarde a las 18 horas, hora de Salt Lake City.
La transmisión previamente grabada de música y palabras de inspiración se emitirá mañana por la mañana de 9:30 a 10 hora de Salt Lake City. La sesión de la conferencia del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. El último discursante de esta sesión será el elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los 12 Apóstoles. Tras sus palabras, el coro cerrará esta reunión cantando ¡Qué firmes cimientos! La última oración la ofrecerá la hermana Joy D. Jones, presidenta general de la primaria. Poco después de llegar al Valle del Lago Salado, los santos de los últimos días comenzaron a construir un templo sagrado. Sintieron que finalmente habían encontrado un lugar donde podían adorar a Dios en paz y libres de persecución. Sin embargo, justo cuando los cimientos del templo estaban casi terminados, un ejército de soldados de los Estados Unidos se acercó para imponer por la fuerza a un nuevo gobernador. Dado que los líderes de la iglesia no sabían cuán hostil sería el ejército, Brigham Young ordenó a los santos que desalojaran y enterraran los cimientos del templo. Estoy seguro de que algunos miembros de la iglesia se preguntaron por qué se frustraban sus esfuerzos por edificar el reino de Dios. Al final, el peligro pasó y se excavaron e inspeccionaron los cimientos del templo. Fue entonces cuando los pioneros constructores descubrieron que una gran parte de las piedras de arenisca originales se habían agrietado, por lo cual resultaban inadecuadas como cimientos. En consecuencia, Brigham las reemplazó con enormes bloques de granito, fuertes como para sostener las paredes del majestuoso templo de Salt Lake. Por fin los santos pudieron cantar el himno ¡Qué firmes cimientos! Y saber que su santo templo se había construido sobre cimientos sólidos que durarían generaciones. Este relato nos enseña cómo Dios se vale de la adversidad para llevar a cabo sus propósitos. Si esto les resulta familiar, dadas las circunstancias en las que nos encontramos hoy en día, es porque lo es. Dudo que haya una persona que escuche mi voz o lea mis palabras que no haya sido afectada por la pandemia mundial. Para aquellos quienes lloran la pérdida de familiares y amigos, lloramos con ustedes. Rogamos a nuestro Padre Celestial que los consuele y los reconforte. Las consecuencias a largo plazo de este virus van más allá de la salud física. Muchas familias han perdido ingresos y están amenazadas por hambre, incertidumbre y la aprensión. Admiramos los esfuerzos abnegados de tantas personas para prevenir la propagación y nos hace sentir humildes por el sacrificio silencioso y los nobles esfuerzos de aquellos que arriesgan su propia seguridad para ayudar, sanar y apoyar a las personas necesitadas. Nuestro corazón está lleno de gratitud por su compasión. Oramos fervorosamente para que Dios abra las ventanas de los cielos y llene las vidas de ustedes con sus bendiciones. Todavía hay muchas incógnitas sobre este virus, pero si hay algo que sé, es que este virus no tomó por sorpresa a nuestro Padre Celestial. No tuvo que reunir batallones adicionales de ángeles, convocar reuniones de emergencia, ni desviar recursos del Departamento de Creación de Mundos para manejar una necesidad inesperada. Mi mensaje hoy es que, aunque esta pandemia no es lo que queríamos o esperábamos, Dios ha preparado a sus hijos y su iglesia para este momento. Sobrellevaremos esto, sí, pero haremos algo más que limitarnos a apretar los dientes, aguantar y esperar a que las cosas vuelvan a la normalidad. Avanzaremos y como resultado seremos mejores. En cierto modo, somos semillas. Y para que las semillas alcancen su potencial, deben enterrarse antes de que puedan brotar. Soy testigo de que, aunque a veces nos sintamos sepultados por las pruebas de la vida o rodeados de tinieblas emocionales,
el amor de Dios y las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo harán que surja algo inimaginable. Cada dispensación ha enfrentado sus épocas de pruebas y dificultades. Enoc y su pueblo vivieron en una época de maldad, guerras y derramamiento de sangre. Mas el Señor vino y habitó con su pueblo. Él tenía algo inimaginable en mente para ellos. Los ayudó a establecer Sión, un pueblo que era uno en corazón y voluntad, y que vivía en rectitud. El joven José, el hijo de Jacob, fue arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, traicionado y abandonado. José debió haberse preguntado si Dios lo había olvidado. Dios tenía algo inimaginable en mente para José. Usó ese periodo de prueba para fortalecer el carácter de José y ponerlo en una situación que le permitiera salvar a su familia. Piensen en el profeta José Smith cuando estaba recluido en la cárcel de Liberty, en cómo suplicó alivio para los santos que sufrían. Debió haberse preguntado, ¿cómo se podría establecer Sión en esas circunstancias? Pero el Señor le habló palabras de paz, y la gloriosa revelación que siguió brindó paz a los santos, y continúa brindándonos paz a ustedes y a mí. ¿Cuántas veces en los primeros años de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se desesperaron los santos y se preguntaron si Dios los había olvidado? Pero a lo largo de persecuciones, peligros y amenazas de exterminio, el Señor Dios de Israel tenía algo más en mente para su rebañito, algo inimaginable. ¿Qué aprendemos de estos ejemplos y de otros cientos que se hallan en las Escrituras? Primero, a los justos no se les da un pase libre que les permite evitar los valles de sombra. Todos debemos atravesar momentos difíciles, porque es en esos momentos de adversidad cuando aprendemos principios que fortalecen nuestro carácter y nos hacen acercarnos más a Dios. Segundo, nuestro Padre Celestial sabe que sufrimos, y debido a que somos sus hijos, no nos abandonará. Piensen en el compasivo, el Salvador, que pasó gran parte de su vida ministrando a los enfermos, los solitarios, los que dudaban y los desesperanzados. ¿Creen que Él está menos preocupado por ustedes hoy en día? Mis queridos amigos, amados hermanos y hermanas, Dios los cuidará y pastoreará durante estos tiempos de incertidumbre y temor. Él los conoce, Él escucha sus súplicas, es fiel y confiable. Él cumplirá sus promesas. Dios tiene algo inimaginable en mente para ustedes individualmente y para la iglesia colectivamente. Una obra maravillosa y un prodigio. Nuestros mejores días están por llegar, no han pasado. Es por eso que Dios nos da la revelación moderna. Sin ella, la vida podría sentirse como volar en un circuito de espera, esperando que la niebla se disipe para poder aterrizar con seguridad. Los propósitos del Señor para nosotros son mucho más elevados, debido a que esta es la iglesia del Cristo viviente y debido a que Él dirige a sus profetas. Estamos avanzando y ascendiendo a lugares en los que nunca hemos estado, a alturas que difícilmente podemos imaginar. Ahora bien, esto no significa que no experimentaremos turbulencias en nuestro vuelo a través de la vida terrenal. No significa que no habrá fallas inesperadas en los instrumentos, fallas mecánicas o desafíos meteorológicos serios. De hecho, las cosas podrían empeorar antes de mejorar. Como piloto de combate y capitán de una aerolínea, aprendí que, si bien no podía elegir la adversidad que encontraría durante un vuelo, sí podía elegir cómo me preparaba y cómo reaccionaba. Lo que se necesita en momentos de crisis es una confianza tranquila y lúcida. ¿Cómo lo hacemos?
Afrontamos los hechos y volvemos a lo fundamental, a los principios básicos del Evangelio, a lo que más importa. Fortalecen su conducta religiosa privada, como la oración, el estudio de las Escrituras y el guardar los mandamientos de Dios. Toman decisiones basándose en las mejores prácticas comprobadas. Se concentran en las cosas que pueden hacer y no en aquello que no pueden hacer. Se arman de fe y prestan atención a las palabras de guía del Señor y de su profeta para que los conduzcan a un lugar seguro. Recuerden, esta es la iglesia de Jesucristo. Él está al timón. Piensen en los muchos avances inspirados que ocurrieron solo en la última década. Por mencionar algunos, se volvió a poner énfasis en la Santa Cena como centro de nuestra adoración. Se proporcionó Ven, Sígueme como herramienta centrada en el hogar y apoyada por la iglesia para fortalecer a las personas y a las familias. Comenzamos una manera más elevada y santa de ministrar. El uso de la tecnología para compartir el Evangelio y llevar a cabo la obra del Señor se ha extendido por toda la iglesia. Incluso estas sesiones de la conferencia general no serían posibles sin las maravillosas herramientas tecnológicas. Hermanos y hermanas, con Cristo al timón, las cosas no solo saldrán bien, serán inimaginables. La obra del recogimiento de Israel sigue adelante. Al principio, pudo haber parecido que una pandemia a nivel mundial sería un obstáculo para la obra del Señor. Por ejemplo, los métodos tradicionales de compartir el Evangelio no han sido posibles. Sin embargo, la pandemia está poniendo de manifiesto formas nuevas y más creativas de llegar a los sinceros de corazón. La obra del recogimiento de Israel está aumentando en poder y entusiasmo. Cientos y miles de historias dan fe de ello. Una buena amiga que vive en la hermosa Noruega nos escribió a mí y a Harriet sobre un reciente aumento de bautismos en lugares donde la iglesia es pequeña. Dijo, las ramitas se convertirán en ramas y las ramas en barrios. En Letonia, una mujer que había descubierto la iglesia al hacer clic en un anuncio de Internet, estaba tan emocionada de aprender sobre el Evangelio de Jesucristo que se presentó a la cita una hora temprano. Y antes de que los misioneros terminaran la primera lección, ella pidió una fecha para bautizarse. En Europa del Este, una mujer que recibió una llamada de las misioneras exclamó, «Hermanas, ¿por qué no han llamado antes? He estado esperando». Muchos de nuestros misioneros están más ocupados que nunca. Muchos están enseñando a más personas que nunca. Hay una mayor conexión entre los miembros y los misioneros. En el pasado, es posible que estuviéramos tan atados a los enfoques tradicionales que fue necesaria una pandemia para abrir los ojos. Quizás seguíamos construyendo con piedra arenisca cuando el granito ya estaba disponible. Por necesidad, ahora estamos aprendiendo a utilizar diversos métodos, incluida la tecnología, para invitar a las personas de forma normal y natural a venir y ver, venir y ayudar, y venir y pertenecer. Esta es la obra del Señor. Él nos invita a encontrar sus maneras de llevarla a cabo, que podrían diferir de nuestras experiencias pasadas. Eso le sucedió a Simón Pedro y otros discípulos que fueron a pescar en el mar de Tiberias. Aquella noche no pescaron nada, y cuando ya amanecía, Jesús se presentó en la orilla, y Él les dijo, «Echad la red al otro lado de la barca, y hallaréis». Echaron sus redes al otro lado, y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Dios ha revelado y continuará revelando su mano todopoderosa. Llegará el día en que miraremos atrás y sabremos que durante este tiempo de adversidad, Dios nos estaba ayudando a encontrar mejores maneras, sus maneras de edificar su reino sobre unos cimientos firmes.
doy mi testimonio de que esta es la obra de Dios y que Él continuará haciendo muchas cosas inimaginables entre sus hijos y su pueblo. Dios nos lleva en las palmas de sus manos compasivas y bondadosas. Testifico que el presidente Russell M. Nelson es el profeta en nuestros días. Como apóstol del Señor, los invito y los bendigo para hacer con buen ánimo cuanta cosa esté a su alcance, y entonces podrán permanecer tranquilos, con la más completa seguridad, para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Y prometo que el Señor hará que surjan cosas inimaginables de sus obras rectas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Your
Nuestro querido Padre Celestial, con agradecimiento, reconocemos tu amor perfecto, tu cuidado y tu misericordia para cada uno de nosotros, tus hijos. Te damos las gracias por el don de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Te damos las gracias por su expiación, por su ejemplo en todas las cosas, por un profeta viviente, y oramos por él. Te damos las gracias por esta maravillosa sesión de la Conferencia General, la oportunidad de tomar un momento para escuchar, aprender y sentir. Oramos que nos puedas bendecir para poder llenarnos de paz, esperanza y sanación. Y te pedimos que nos bendigas con el don de la caridad, que podamos amar y cuidarnos los unos a los otros como nuestro Salvador nos ha enseñado. Y esto lo decimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de varios coros de conferencias generales anteriores. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.